Le vuelvo a hacer un par de preguntas más y ya la señora, digamos, escaló, como que subió a otro nivel. Voy a agarrar el pinche inodoro portátil y hago esa fuerza pensando que estaba vacío y estaba lleno. Con la mano me empieza a golpear los papeles. Ahí está, ahí dice, porque ahí tiene que estar. Aló. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me presento. Este es mi primer video para este canal. Soy un ser humano que trabaja en el ámbito de la salud. En un ámbito de la salud que no es el típico hospital mutualista consultorio o sala de emergencias, sino que en el ámbito de la salud a domicilio. Es decir, voy a ver a los pacientes a sus respectivas casas, que son consultas de emergencia o urgencia. La idea es relatar algunas anécdotas que he vivido en este ámbito, en este contexto. Me parece que no hay contenido que muestre un poco este otro lado de la salud y de la medicina. Y es muy importante porque es en el contexto más real en el que se puede atender a una persona. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con la primera anécdota. Cuando me tiré pis de una paciente en los pies. Bueno. Resulta que era un día, como cualquier otro, de guardia. Estábamos mi compañero, es decir, el chofer del auto y yo, en la base que tenemos de descanso, que la realidad es que prácticamente nunca estamos ahí. Pero en ese caso habíamos pedido para pasar por allí un momento y me llega una consulta para ir a ver una señora de 70 años o más. Hago un pequeño disclaimer, puede ser que algunas cosas no las recuerde muy bien porque esto pasó ya hace bastante tiempo. Una señora de 70 y pico de años que consultaba para valoración para ingresar a una internación. Bueno, salimos cuando vamos llegando a la zona de donde nos figuraba la dirección de la paciente. Empezamos a notar que no era una zona de las más seguras. A ver, como en todos lados, hay zonas que es más probable que te puedan robar o asaltar. Y hay otras zonas que son menos probables. En este caso, bueno, era de las que, bueno, podía pasar algo. Y era un horario, dentro de todo, la tarde-noche, que es cuando se empieza a activar la movida nocturna. Nosotros en esos casos tenemos la opción de, por un lado, bueno, llamar a nuestra central y decirles, bueno, que necesitamos un apoyo porque la zona, ya sabemos, hay zonas que de por sí están estipuladas como zonas rojas, zonas peligrosas, y podemos pedir para ingresar con policías. Pero también está la otra posibilidad de que si la zona no es roja en sí, pero sabemos que es una zona que no es del todo segura, podemos pasar, ver mientras vamos llegando al domicilio y bueno, y evaluar si vemos que está un poco fea la situación, nos vamos y mandan a otro móvil que tenga un equipo más adecuado que en el nuestro, que somos 2 personas, yo y el chofer. Bueno, cuestión, vamos llegando a la zona y vemos que, bueno, más o menos estaba bien y dentro de todo eran unas viviendas que podíamos ingresar el auto, entonces, bueno, ingresamos. Bueno, me bajo, agarro mi maletín, todas mis cosas y golpeo a la puerta. Me abre una persona, una señora que tendría, no sé, unos 40, 50 años por ahí. Me abre y ya con cara un poco de mal humor. Me presento como siempre, pido permiso y entro. A todo esto, la casa era un complejo de viviendas y el apartamento era enseguida ingresar. A mi izquierda estaba la cama con la señora, o sea, la paciente de 70 años, acostada ahí en la cama. Un poco de cosas más, era una habitación muy pequeña. Una leve división entre ese primer living, digámosle así, entre comillas, y lo que vendría a ser una cocina, también bastante pequeña. Bueno, entro y empezó a hablar con la hija de la señora. Bueno, un poco me cuenta que completamente dependiente. Si no recuerdo mal, lo que le había pasado es que había tenido una fractura de cadera de la que se estaba recuperando. Le habían empezado a hacer un tratamiento con anticoagulantes que se suele indicar para cuando la persona tiene que estar quieta mucho tiempo y tiene algunos factores de riesgo que pueden favorecer a que genere trombos con ese reposo prolongado. Entonces, bueno, se hace una anticoagulación. Y en todo eso, en todo ese trasfondo, resultó que también se le había descubierto un cáncer a la señora y, bueno, estaba o estaría por empezar las valoraciones para ver qué tratamiento hacer. Pero hasta el momento, lo que yo llegué a conocer de lo poquito que primero llegué a hablar con la hija fue esto.
la señora ya en este momento estaba como en una etapa de dependencia y de recuperación. Cuando le hago alguna pregunta más a la hija de la paciente, es cuando ya noto que empieza más la frustración por parte de ella, en el sentido de que me empieza a increpar de que por qué yo no conocía la historia, que por qué él me tenía que explicar todo esto de nuevo, que ya se lo había explicado, que ya la estaban viendo médicos. Claro, ahí es cuando me doy cuenta que la señora estaba con una internación domiciliaria, que es cuando la persona que tiene alguna enfermedad se le hace todo el tratamiento en la casa sin necesidad de tener que estar en el hospital. Ahora, algo muy importante para que una persona pueda estar internada en su casa es que pueda igualmente tener contención y cuidados de personas, ya sea que convivan o cuidadores que vayan a pasar tiempo con esa persona. Es ahí entonces cuando me entra en conflicto el motivo por el cual a mí me habían mandado, que era para valorar una internación, y dándome cuenta que ya estaba en internación en domicilio. Entonces ahí es cuando le digo a la mujer, a ver, esperen un momento, yo no la conozco, yo estoy viéndola ahora, es la primera vez y necesito conocer su historia. Bueno, ahí tiene la historia, me dice, y me señala una carpeta de papeles. Entonces voy, agarro la carpeta de papeles y empiezo a leer. Ya ahí ya me chocó un poco la actitud de la señora, pero seguí. Entro a leer todo. Yo necesitaba seguirle haciéndole preguntas. Le vuelvo a hacer un par de preguntas más y ya la señora, escaló, como que subió a otro nivel. No puede ser que está todo ahí escrito en la historia, que le han venido a ver los médicos, pero no están haciendo nada y ella tiene que estar con más cuidados y acá la vienen a ver así cada tanto y no sé qué, no sé cuánto. Como que ella lo que me intentaba decir es que la iban a ver poco, que la señora tenía que estar con cuidados como más permanentes, que tenía que estar en el hospital. Y en eso, cuando me está increpando de todo eso, se acerca a mí, medio que se me encima por sobre mi izquierda. Todo esto, la paciente, la viejita, ahí, acostada en la cama, viendo toda la situación. Agarra a la señora y yo estaba viendo la historia y preguntándole con la mano, me empieza a golpear los papeles. Ahí está, ahí dice, porque ahí tiene que estar. A ver, esta es la primera y única vez, por suerte, que me ha pasado que alguien se ha sobrepasado así de esa forma mientras estoy atendiéndolos. O sea, una situación de violencia, porque sobrepasó los límites de la normalidad. Yo a veces puedo entender que la gente esté frustrada porque el familiar está pasando por una situación, una enfermedad complicada, o porque sienten que el sistema de salud no le está dando la contención, o porque no le explican bien y no entienden qué es lo que está pasando, entonces se ponen más nerviosos de lo que deberían de ponerse tal vez. El tiempo de las demoras en llegar, en que llegue el médico a la casa, lo puedo entender. Pero esto fue una situación que fue la primera vez que me pasó de tener una situación que me golpeara la carpeta. Yo en ese momento, ¿qué tendría que haber hecho? Tendría que haber agarrado y me tendría que haber ido a la mierda directamente y haber llamado a mi central y haberles dicho lo que había pasado y que mandaran a otro móvil si querían para que la atendieran a la señora. Aún así, y me quedé, pero obviamente le paré el carro, agarré y le dije, a ver, no me puede hacer esto, yo estoy tratando de entender porque no conozco la historia. En ese momento no se estaba usando todavía el sistema electrónico con posibilidad de hacer una historia electrónica y que quedara registrado las historias, las consultas previas. Hasta ese momento seguía siendo todo en papel, o sea que yo no tenía otra manera de conocer. Esa historia que ella tenía era la historia de la internación y explicaba prácticamente que todo. El tema acá fue que ahí fue cuando yo empecé de a poco a comprender que en realidad la mayor ansiedad de la hija de la paciente era que ella quería que la internaran en el hospital y como que no la podía cuidar ella en su casa. No la podía tener ahí. Entonces le digo, yo necesito saber. En eso hasta la señora saltó y le dijo, calmate, tranquilízate. La mujer se va para la cocina, se desaparece. Entonces yo sigo hablando con la paciente y sigo leyendo la historia. Bueno, ahí empecé a entender un poco más todo el contexto, toda la situación, y en un momento, cuando la estoy examinando a la paciente, me dice que tiene ganas de hacer pis. A lo que yo le aviso a la familiar, a la hija, que estaba, como digo, en la cocina, un lugar muy pequeño, es decir, estaban las dos habitaciones conjuntas de donde estábamos nosotros, y le digo, tiene ganas de hacer pichí. Y me dice, el water está ahí. Lo ficho, lo veo al water, lo vi. Era un water de estos que se utilizan para las personas que tienen algunos problemas en la movilidad, que necesitan un asiento más alto para el inodoro. Como veo,
que la hija no se movió, no se acercó, no vino a mover el inodoro para ayudarla a la mujer a sentarse, lo voy a agarrar yo para acercárselo a la señora. Cuando lo agarro, ¿vieron cuando una caja grande que uno piensa que está llena de cosas, que está muy pesada y de prima hacemos la fuerza como excesiva como para levantar todo ese peso? Y resulta que no tenía nada, que estaba vacía y nos vamos, ¿no? Con el propio impulso que nosotros hacemos. Bueno, voy a agarrar el pinche inodoro portátil y hago esa fuerza pensando que estaba vacío y estaba lleno. Rebalsó el pichí y cayó sobre todos mis pies. Ya ahí, para ese momento, yo dije, bueno, es el culmine del día, no podía creer que me acaba de pasar eso. Cuestión, agarro y le acerco el tarro igual. Ahí viene la hija, porque claro, obviamente le volqué todo el pichí en el piso también. Entonces no le quedó de otra que venir, vino, la ayudó a sentarse y empezó a tratar de secar el pichí en el piso. Y yo, la verdad que seguí en la mía, con la coordinación de las cosas que había que hacer y ver bien qué era lo que necesitaba. Al final le expliqué, la señora no quedó contenta, es decir, ella estaba coordinada con una internación, estaba siendo vista por médicos, estaba recibiendo todo. Ahora, había que ver el tema socioeconómico, obviamente, que lo tenía que ver el médico que la venía siguiendo, es decir, no era como algo para que resolviera yo como médico de urgencia. Entonces había que ver si podía o no estar en la casa, o ver otras posibilidades de que tuviera un cuidador, pero no había así como una indicación de requerir algún aparato o algún servicio particular que diera el hospital. Podía recibir todo el tratamiento en su casa. El tema es que la hija no se sentía capacitada, o no quería, o no lo sé, nunca lo voy a saber. Bueno, a todo esto le explico todo eso y bueno, me voy, entro al auto y le cuento todo esto a mi compañero y nos cagamos de risa. Pero después, pasado el tiempo, pasadas las horas, terminé la guardia, habré visto otros pacientes y pasadas las horas, claro, me fui dando cuenta de que todo me llevaba a pensar que capaz que me equivoco, tal vez, pero que no estaba teniendo todos los cuidados que de pronto requería la señora. Capaz que meritaba que estuviera internada para que tuviera más cuidados, o de pronto en un residencial. Pero me parece más que había un descuido por parte de la propia familia. Yo no sé si era la hija la única que estaba ahí con ella o había algún otro familiar, pero claro, esta es la cuestión con ver el contexto, ver la casa, ver el tamaño, ver cómo es la contención que tiene la paciente. No sé cómo estaría recibiendo los cuidados por parte de la hija estando en esa casa. Capaz que había momentos que quedaba sola, yo no le pregunté, pero capaz que había momentos que la mujer tenía que estar trabajando y la señora quedaba sola, postrada en la cama. Entonces yo ahí fue cuando me fui dando cuenta y claro, me di cuenta también de esta situación que viví, de que por más que no fue, me pegó o me cagó a puteadas, porque no me puteó, pero me habló mal, me increpó y golpeó el material que yo tenía en la mano, que es una situación que es violenta. Y yo en el momento no hice nada. Para otras próximas veces, bueno, ser más firme o vuelvo a hacer lo mismo, no lo sé, quedarme, porque en realidad lo que a mí me interesaba era la señora, la paciente, pero a veces se cruzan todas esas cosas para dar una situación así en particular en la que al final como que todos quedamos incómodos, pero bueno. Espero que haya podido seguir bien, que también la familia haya podido estar bien, se hayan podido complementar y hayan podido transitar lo que haya seguido a partir de ahí, que eso también es otra cosa que tiene esto, que muchas veces no se conoce después el desenlace de cómo continúa. Pero bueno, por acá voy dejando la primera anécdota, así que dale like si pinta que haga otro video así, de anécdotas, con una anécdota o un par de anécdotas. Adiós.